Bueno, hoy nos metemos de lleno en un estilo que nació en una de las épocas de cambio más dramáticas de la historia, un estilo que de verdad capturó todo el rugido de los años 20 y el brillo de una nueva era, el Art Deco. A ver, para entender bien de qué va el Art Deco, tenemos que empezar con una pregunta. Pensemos que estamos a principios del siglo XX. El mundo entero se estaba preguntando, bueno, ¿y el futuro cómo va a ser? Y créanme, había dos respuestas que no podían ser más distintas. Ok, vamos a entrarle a esto porque resulta que no había una sola idea de lo moderno. Para nada. Había varias corrientes, todas compitiendo entre sí. Y cada una tenía su propia visión de cómo debíamos vivir, trabajar, de cómo diseñar todo a nuestro alrededor en plena era de la máquina. Y miren, esto lo resume todo a la perfección. A un lado tenemos la pureza estructural, casi esquelética, de Le Corbusier. Al otro, el lujo, pero un lujo desbordante, del transatlántico Normandie. Es la máquina contra la fiesta. En serio, la función pura contra la fantasía decorativa. Primero hablemos del equipo máquina. Esta era la visión de los funcionalistas, con arquitectos como Le Corbusier a la cabeza. Para ellos, la cosa era simple. La belleza estaba en la eficiencia, en la lógica pura, nada de adornos. Y su gran idea, que es lo que estamos viendo en este diagrama de la casa dominó, fue una verdadera revolución. Ojo, al usar hormigón armado, de repente, ¡pum!, ya no necesitaban los muros de carga, y eso lo cambiaba todo. El espacio se liberaba, podías tener fachadas de puro vidrio, plantas abiertas. Vamos, una ruptura total con el pasado. Y claro, aquí entra esa frase famosísima de otro genio, Mies van der Rohe, que lo resume todo. La filosofía era esa: quitar, quitar y quitar, eliminar todo lo que sobraba, rechazar cualquier adorno hasta llegar a la esencia pura de la forma. Pero claro, no a todo el mundo le convencía la idea de un futuro tan serio, tan austero, y aquí es donde entra la fiesta. El Art Deco fue la respuesta glamurosa a ese menos es más. Dijo, sí, claro que aceptamos la modernidad, la velocidad, la tecnología, pero de ninguna manera vamos a renunciar al lujo, a la belleza y al placer de decorar. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de esta fiesta? Pues a ver, primero, formas geométricas bien atrevidas, zigzags, formas escalonadas, rayos de sol. Luego, materiales lujosos, exóticos. Hablamos de maderas raras, marfil, hasta piel de tiburón. A eso le sumamos colores vibrantes, mucho contraste y una obsesión con la velocidad. Los trenes, los barcos, los rascacielos. Y el toque final, el secreto, una artesanía impecable. Y aquí viene lo increíble, que es cómo jugaban con los materiales. Miren a Jean-Michel Frank, por ejemplo. Este hombre podía tomar algo tan simple, tan humilde como la paja, y con una técnica de marquetería súper detallada, convertía una pared cualquiera en una superficie dorada que parecía brillar desde adentro. Una locura. O échenle un ojo a esta lámpara de Perrand. Es una combinación súper audaz, ¿no? Materiales que parecen totalmente opuestos. La fuerza del metal industrial con la delicadeza casi fantasmal de unas finas láminas de alabastro. Esa mezcla de fuerza y fragilidad, eso es puro Deco. Y es que incluso en las formas más sencillas, el secreto siempre estaba en la calidad. Fíjense en ese sillón de Frank. La silueta es limpia, casi minimalista, uno podría pensar, pero está hecho con la piel de oveja más suave que se puedan imaginar, con una atención al detalle que, como se dice, susurra lujo en lugar de gritarlo. La forma es moderna, sí, pero la sensación es de opulencia total. Y no hubo mejor escaparate para este estilo que los grandes transatlánticos. Eran verdaderos palacios flotantes. El SS Normandie, por ejemplo, era literalmente una exposición de diseño francés navegando por el Atlántico. Era una celebración de la velocidad, de los viajes, de una visión del mundo moderna, internacional y, por supuesto, lujosísima.
Bueno, ahora veamos cómo todo este dinamismo no se quedó solo en París, para nada. El Art Deco fue un estilo viajero por naturaleza y lo más interesante es que se fue adaptando de formas increíbles a diferentes culturas por todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, el estilo se contagió de la verticalidad de las nuevas ciudades. Diseñadores europeos que llegaron allá miraban los rascacielos de Nueva York y se inspiraron. ¿Y qué hicieron? Muebles con formas escalonadas que imitaban esa misma silueta, usando además materiales nuevos como el contrachapado, muebles rascacielos, pero ojo, que el estilo podía ser muy diferente en otros lugares. En Suecia, por ejemplo, vemos una versión mucho más cálida, más conectada con la tradición. El Ayuntamiento de Estocolmo es moderno en su tamaño, en su ambición, pero usa ladrillo, usa técnicas artesanales locales. Crearon algo que llamaron romanticismo nacional, es decir, una modernidad con raíces bien puestas en la tierra. A ver, el momento cumbre del Art Deco fueron los años 20 y 30, está claro, pero su espíritu, ese espíritu se negó a desaparecer. La idea de que lo moderno podía ser decorativo, atrevido y lleno de glamour siguió viva gracias a una nueva generación de diseñadores pioneros. Y una de esas figuras clave fue sin duda Dorothy Draper. Ella agarró toda esa audacia del Art Deco y la proyectó hacia las siguientes décadas. Sus interiores, como este restaurante en el Museo Metropolitano de Arte, eran puro teatro, llenos de color, de patrones atrevidos. Aquí no había espacio para el minimalismo aburrido, para nada. Y ese es, al final, el gran legado. Tanto el Art Deco como quienes le siguieron demostraron algo fundamental, que el futuro no tenía por qué ser una elección entre función y belleza, que se podía tener todo, que el diseño moderno podía ser inteligente y eficiente, claro que sí, pero también podía ser expresivo, lujoso y, lo más importante, divertido. En resumen, el Art Deco fue el reflejo de una época de un optimismo y un cambio brutales. Y nos deja con una pregunta que da para pensar, ¿no? En nuestra propia era, que también está llena de cambios rapidísimos. ¿Cuál es el estilo que estamos creando? ¿Qué va a decir nuestro estilo sobre nosotros en el futuro?